De esta manera yo con un lápiz, uso un lápiz para ir sugiriendo, y una regla, me voy a acompañar una regla para que vean de una manera más derecha esto, aunque yo no soy amigo de la regla, pero para que hoy ustedes entiendan mejor. Había que descubrir dentro de la imagen dónde se encontraba la línea de horizonte. Como primer medida, primer tip, la línea de horizonte jamás está en el centro de la hoja, ¿sí? Sino que es conveniente que ustedes la desplacen levemente para arriba o levemente para abajo. ¿Cuál es la explicación lógica de esto? Supongamos que esto representa mi línea de horizonte, o sea, tanto el cielo y la tierra o el cielo y el mar, si están simétricamente idénticos, se vuelve algo obvio, muy hasta diría aburrido, predecible dentro del arte. Entonces, la idea es darle movimiento a esto, o sea, darle más aire arriba, si es que vamos a trabajar, por ejemplo, cielos, ¿sí? O vamos a destacar cosas que están en la superficie más aérea, en el territorio aéreo, o bien desplazarlo hacia arriba para darle más protagonismo al agua, al terreno o cosas que estén circundando la zona. Entonces, en este caso, la casa, como es un poco nuestro esquema principal, le vamos a dar un poco más de quizás altura, ¿sí? Eh, o sea, que la línea de horizonte, ¿sí? Baje levemente, porque le vamos a dar más altura a la casa, que participe más en esta zona y dejar un poco de terreno también libre que le da el color del pasto, también le da un marco a esta casa. Entonces, vamos a bajar la línea. En este caso, si bajamos la línea, dejamos que la casa llegue más arriba, ¿sí? Esto como primer ajuste. Vamos a trazar la línea de horizonte, supongamos que si este es el centro, levemente para abajo, ahí podemos trazar línea de horizonte. ¿Bien? Para que entiendan mejor, la línea de horizonte en cualquier fotografía que ustedes vean no va a quedar entre la hoja, va a seguir de largo. Hay una línea que es imaginaria, es imaginaria. Por lo tanto, esta línea tiene una función de guía y también sigue desplazándose, ¿sí? Fuera de la hoja. Supongamos que mi hoja fuera mucho más grande, sigue hasta el fondo. ¿Bien? Entonces, tanto para la derecha como para la izquierda, créanme que van a tener que tener en cuenta que la línea se apoya afuera de nuestra hoja. En este caso también, con respecto para el encuadre de la casa y demás, y el efecto tridimensional, tenemos que entender, además, la línea de suelo, que es la línea donde se apoyaría la casa por debajo de la línea de horizonte, o sea que la casa nunca se podría apoyar acá, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes me hacen una casa apoyada en la línea de horizonte, estaría mal, ya que la casa es atravesada por la línea de horizonte. Hay que ver dónde. Para ese tema le calculamos más o menos dónde vemos la fotografía, su apoyo, y más o menos, si entendemos que la casa llega hasta acá, ¿sí? Más o menos estaríamos apoyándola en esta zona, ¿sí? En esta zona. Sería la línea de piso o línea de suelo, ¿sí? Acuérdense, línea de horizonte y línea de suelo. Ahora, todavía esto sigue verde, hay que seguir desmenuzando la imagen un poco más. Entonces, yo ahora les voy a explicar es lo técnico. Obviamente que después, con el tiempo, ustedes van a ir empezando a darse cuenta con menos líneas dónde está cada elemento. Pero una forma de encontrar con mucha facilidad, sin ser arquitectos, es a través de la geometría. Por ejemplo, mi casa, nuestra casa, va a representar en el espacio de la hoja un elemento geométrico que es, en este caso, podría ser un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo para darle un cierto encuadre a esto, que no me quede en cualquier lado, ¿sí? Que no me quede en cualquier lado, ¿sí? Por lo tanto, esta casa, una vez que la tengo dentro de este encuadre, ¿sí? Lo que necesito es lograr que tenga un efecto tridimensional. Para eso, tengo que darle al rectángulo la posibilidad de ser tridimensional. Por lo tanto, yo tengo que lograr que este rectángulo parezca profundo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer de cuenta que el rectángulo, ¿sí? Tiene un área que es un área donde le podría haber un costado, ¿sí? Entonces, ese costado podría llegar a ser este segmento pequeño, que es el lado de la sombra que vemos en la casa, es un lado de sombra, ¿sí?
voy a hacer un corte. Entonces sabemos que de este lado va a estar al lado de la sombra más grande de la casa y del otro lado la pared que vimos también en la imagen. Ahora vamos a ver dónde están los puntos de fuga que son importantes. Hay un punto de fuga que realmente no lo vamos a encontrar, va a estar fuera y va a estar apoyado, ¿sí?, en la mismísima línea de horizonte, que si yo tuviera una posibilidad de extender la línea, puede ser que el punto de fuga esté acá afuera. Entonces, vamos a hacer de cuenta que el punto de fuga está a esa altura y vamos a tirar una línea que es de caída para el techo. Yo acá la pregunta sería, ¿cuánto de caída? Si lo cierro demasiado, se me va a hacer muy petizo, es muy chiquito acá el techo, es demasiado exagerado. Si lo hago imperceptible al ojo, muy planchado, va a parecer idéntico a la línea de horizonte, no tendría sentido. Tiene que ser un valor ajustable, razonable a una perspectiva que puede ayudarme para dar a entender que el techo, ¿sí?, está inclinado por efecto de la perspectiva. Bien, entonces, lo que voy a hacer también es, de este rectángulo, tratar de entender cómo es un techo a dos aguas, tiene inclinación también. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, del medio, del centro del rectángulo, correrme un poquito para este lado. ¿Por qué? Porque acá va a estar el pico, la unión del techo a dos aguas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo otro que voy a lograr también es tratar de entender dónde está el punto de fuga que está del otro lado. Este está también afuera de la hoja, se va a ir un poco afuera, ¿sí? Un poquito afuera. Más o menos a esta altura estaríamos hablando de que hay un punto, que tenemos que a ojo calcularlo, o bien tratar de sumarle una hoja al lado y tratar de calcularle con otra hojita más. Pero, ¿para qué? Para que yo pueda armar, ¿qué cosa? La perspectiva del apoyo de los tejados, ¿sí? Entonces, para esto yo voy a tirar una diagonal que une, ¿sí?, lo que va a ser los tejados, más o menos por acá. Hay que calcularle que el tejado, el tejado está cercano a la línea de horizonte, más o menos por acá. Le vamos a poner la diagonal, ¿sí?, más o menos. Y ya sabemos que con esta inclinación yo uno un punto con otro, más o menos tengo, ¿sí?, el techo, o sea, el techo a dos aguas de esta casa. El techo tiene una inclinación también especial porque es un techo como con un doblez. Bueno, acá le podemos generar el doblez también, o sea, abrir un poquito más esta zona, ¿sí?, para que parezca más parecido a la foto. Entonces, lo que hago acá es un ajuste, borro esto que me sobra para que me quede más parecido, ¿sí?, porque quede más parecido al doblez que vemos en la foto. Bien. La otra línea, ¿sí?, sería la línea de piso, donde se apoya. Entonces lo mismo, hago lo mismo con esta parte. Tiro la unión, ¿eh? Así que en este caso ya tendríamos un lado de la casa armado, que es el lado más difícil, que es donde está la fuga de estas líneas. Bien. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es proyectar la zona posterior de la casa. Lo que puedo hacer acá ya es ir borrando, ¿sí?, borrando todo lo que me sobra, que sería, en este caso, ¿sí?, todo esto. Las líneas las voy a mantener, las líneas de fuga que son de este lado, un rato más, pero voy borrando incluso esto de acá, que divide esta parte, y todo esto que está acá. Puedo ir sacándole cosas que ya no me van a servir en definitiva. O sea, trato de eliminar lo que no me sirve. Uno, lo que falta, vamos a unir esta parte, ¿sí? Y ahí tengo una parte de la casa hecha, importante. Ahora voy a explicar algo aparte. Antes de seguir con la casa, quiero explicar algo. El rectángulo, si lo tengo que pensar a la casa como un rectángulo tridimensional, ¿sí?, pasaría a verse de esta manera. Miren, yo voy a armar un rectángulo que simularía la casa de alguna manera. Bien, entonces acá también tenemos que hacer la parte profunda, la parte que no vemos de la casa, ¿verdad? Entonces tendría una especie de techo, se le podría ver un poco el techo. Y tendríamos, esto es un poco más cerrado,
tendríamos un poco el efecto tridimensional de nuestra casita, vista como si fuera en el ambiente, adentro del ambiente. ¿Mm? Donde, de alguna manera, la línea de horizonte viene atravesando esta zona, así. ¿Sí? Estaría atravesando la casa un poco más alta, perdón, acá, un poquito más acá. Acá estaría la línea de horizonte, este por lo que confunde, pero tendríamos la casa de esta manera, ¿sí? Sería como un rectángulo visto de adentro, donde desde acá voy a armar la casa rápido. Yo tengo el techo a dos aguas, ¿sí? El techo de la casa. Estas tienen que ser paralelas a estas, lo más que se pueda. O sea, si yo lo hago así, si yo hago una línea así, estaría mal. Tiene que ser parecida a esta, la misma paralela. Entonces, también, ¿no? Lo mismo que si lo hago muy planchado, si lo hago demasiado horizontal, demasiado, estaría mal también. Entonces, tiene que tener una relación casi de la misma manera puestas para que tenga más o menos sentido, ¿sí? Entonces, acá armamos el alero al final, ¿eh? Yo borro todo esto que sobra, ¿eh? Armo la casa rápido, después la sigo en el otro dibujo, ¿eh? Tiramos las líneas profundas, ¿eh? ¿Sí? De la casa, ajusto un poquito, acá si quiero empiezo a ajustar, ¿eh? Y más o menos tengo la casa más o menos con el efecto tridimensional que vimos en la fotografía, ¿sí? ¿Está bien? Porque tenemos que lograr este efecto. Cuanto más esta línea baje, se vaya de nuestro rectángulo, más aérea se va a ver la casa. Supóngase que yo la línea esta la exagero y hago esto. Me va a obligar a bajar el tejado acá, ¿sí? Armar un techo mucho más empinado. Por lo tanto, me va a obligar a ver una casa desde arriba, desde una posición totalmente distinta a la que veníamos planteando. Entonces, ojo con eso, porque si yo, por algún motivo, exagero los picos de la zona de piso hacia abajo, me obliga a ver la casa desde otro punto de observador. O sea, estaríamos viendo la casa desde arriba, cuando en definitiva quien sacó la foto era alguien que venía caminando, parado, viendo la escena y saca la foto. ¿Sí? O sea, desde la vista de observador de parado. Pero para este tipo de visión, la persona tendría que estar a una altura, tendría que estar, por lo menos, estamos hablando, cercano a la elevación de un terreno importante. O sea, acá estaríamos hablando de una línea de horizonte alta. ¿Está bien? Por eso, ojo con esto, porque esto es una visión aérea, vista de pájaro, cuando necesitamos que la casa se vea caminando nosotros desde el mismo terreno. ¿Bien? Saco esto, continuamos. Por lo tanto, por lo tanto, para este caso, ¿sí? Estamos viéndola bien a la casa del visto de parado, pero tenemos que cerrar la línea de piso ahora, inclinarla un poco para darle también profundidad. Entonces, si está por acá el punto de fuga, aproximadamente tiramos la diagonal y ahí tendríamos la proyección, la parte de la casa que también es de la galería y demás, la zona donde va a estar la luz. Acá también tenemos que tirar la bajada, en este caso, hacia un punto de fuga, ¿sí? Y ojo también acá, porque a veces me ha pasado ver en ustedes que me ha pasado a mí también, ¿no? Es algo que me hago siempre una reflexión personal que traté siempre de, de que no se vea la línea tan planchada, tan horizontal, porque va a parecer igual a la línea de horizonte y no es así. Entonces, la idea es que la línea de horizonte, ¿sí? Perdón, la línea del tejado sea en caída y no planchada como la línea de horizonte, no horizontal. Bien, tenemos que buscar la paralela a esto, ¿sí? Más o menos, ¿sí? O sea, hacemos la paralela a esta parte y la paralela a esta, para lograr este doblez del techo. Es más, ven, la tengo media en ascenso porque esta está más en diagonal. La tengo que corregir ahora antes de que siga, ¿eh? La corrijo, esta tendría que estar un poco más inclinada, ahí está. Y ahí estaríamos en sintonía, ¿sí?
y borramos todo lo que sobra, ahí tenemos la casa. Es más, siempre yo veo a veces que hay algunas fallitas, pero bueno, corregimos de a poquito, ¿sí? De a poquito la vamos ajustando porque es una inclinación media rara, cuesta esta parte, entonces hasta que la ajustamos. Ahí estaríamos con la casa más o menos hecha. Ya borro todo lo que me sobra, ya no necesito tanta diagonal, sacamos todo, borro las líneas de adentro también que ya no me van a servir, línea de horizonte también la saco, ¿sí? O sea, todo lo que representaba el rectángulo lo vamos a sacar y dejamos la casa como la veníamos formando con su fuga, ¿no? Acá yo sí puedo aflojar la línea un poco porque ya está, ya trabajé la perspectiva. ¿Bien? Bien. Y ahí tenemos la casa formada. Vamos a sacar la línea de horizonte, también ya nos sirve para los casos. Y terminamos de diseñar todo lo que es la galería, ¿no? La casa tiene una especie de suelo, además, que sobresale, que es la galería, ¿sí? Un poco más, voy a sobresalir un poco más para lograr este suelo, que es adicional porque es de la casa que se ven los parantes estos, ¿sí? Son como unas columnas chiquititas que tiene que arman la galería, ¿eh? Y son más o menos 4 columnas. Cada columna va a ser cada vez más finita, ¿eh? Y más se van como comprimiendo un poco. 3 se van juntando cada vez más, porque cada vez más se alejan. Y una cuarta que pongo un palito más acá, sale más acá, más hacia adentro, que sostiene el techo en la punta. 4. Voy a separar esto un poquito. Bien, de esa manera tengo la caída en perspectiva de estas columnas, cada vez más finitas. ¿Eh? Porque y la casa, lo que sería la línea final de la casa, ¿sí? Viene a terminar acá más o menos. La casa termina más o menos. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya tengo mi casa hecha. Faltarían las ventanas, que como siempre dije, las ventanas no hagan cuadrados grandes. Ojo con esto, si hacen cuadrados grandes estaría mal. Las ventanas son mayormente más rectangulares y un poco más finitas, no tan cuadradas, saben que salvo que sean ventanales actuales, que son ventanales más de las casas de hoy en día, pero si no, yo les recomiendo eh, es más, que no completen la ventana, ni la puerta tampoco. No completar porque eso le resta al impresionismo, ¿sí? Traten de que no se vea todo completa la imagen, que la mente, que la cabeza de uno, o sea, lo que uno ve con la misma creatividad y la mente de uno pueda completar el restante de la ventana o el restante de la puerta. ¿Bien? Acá hay una también chiquitita que tampoco la hago completa y doy la sensación es dar sensación de. Acá hay una chimenea y ya tenemos todo. Bien, tenemos todo para empezar a pintar. Voy a empezar a pintar y a simplificar la imagen con 2 o 3 colores nada más y lograr la luz, que se evoque la luz solar y que se sienta el peso en el espacio de este elemento. La casa se tiene que sentir tridimensional por otra cosa más, por las líneas como hicimos recién y además por los tonos y lo que sería el valor tonal que la casa contiene, que son las sombras, que le da volumen, bien, le da una especie de elemento físico en el espacio que tiene peso y que se ve que tiene un lado, una cara de un costado, la cara de otro costado, o sea que no se ve plano. ¿Eh? Bien, pongo las acuarelas, voy a usar tonos de cobalto para el cielo y bueno, con eso empezamos. Pincel grande, cielos, porque son grandes estos espacios. También podría ser los terrenos del PA. Esto lo dejo acá como una guía. Pincel grande para el cielo. Pincel intermedio para zonas más chicas. Puede ser el techo de la casa, ¿sí? Y pinceles más pequeños para elementos más pequeños. ¿Se entiende? Siempre los pinceles tienen que tener correlación con las pequeñas
porciones y lugares que ustedes van a trabajar. ¿Bien? Pequeñas o grandes, ¿no? Bien. Con cobalto. Arrancamos. Al cobalto, lo que voy a hacer, al azul cobalto, bien, lo voy a poner muy aguado. Y acá el secreto de este ejercicio es que utilicen la consistencia inicial, que es la consistencia T. Y esto es, para mí, es lo más importante, porque si ustedes comienzan con algo muy espeso o café, se torna, que se ensucia la acuarela, se empasta y se pierde el trabajo, se pierde el efecto traslúcido, que se vea como transparente la acuarela también. También que vamos a buscar impacto y sombras, pero la parte translúcida, la acuarela tiene que garantizarse. Entonces, arranco con una consistencia muy liviana, ¿sí? De cobalto. Voy a usar un solo color para esto, aunque yo a veces los cielos lo hago con un color cálido y un color más frío, pero en este caso, solo con cobalto voy a trabajar. Cobalto, ¿sí? El mismo cobalto, voy a sacar un poco más para no quedarme corto, bien en consistencia té, vean la consistencia. Es como tomarse un té, ¿sí? Un té negro, bien. Se le puede ver el fondo a la paleta incluso. Entonces, con este cobalto pinto, fíjense que la pincelada es suave, ¿sí? Y larga, ¿eh? Y voy pintando todo menos el techo, ¿eh? Y agarro y abarco la sombra, o sea, me meto, si pasan la línea de horizonte, pásenla, no pasa nada. Y pintamos también la zona de la sombra con cobalto, ¿sí? Porque voy a tratar de hacer una síntesis con todo esto. La idea de sintetizar es que evitemos el detalle, ¿sí? Y la exagerada cantidad de colores. O sea, el color cobalto puede llegar a servir eventualmente como un color de atmósfera para darle algo de oscuridad, que se meta un poco en la oscuridad de las sombras de algunos elementos. Vamos a probar con la casa, pero podría ser ultramar también, porque el ultramar sería el color por ahí de excelencia para la sombra, pero vamos a utilizar esto. Vamos a darle la sombra, que la sombra tiene una diagonal de caída también. Ojo con las sombras, tienen que tener perspectiva también, ¿eh? Entonces vamos llevando la sombra a través de todo el elemento de la casa, ¿sí? Porque lo que quiero es destacar la luz más abajo, ¿eh? La luz solar que pega por debajo. Lo mismo acá podemos lograr, ¿sí? La sombra de la casa, ya la dejo asentada. Bien, completamos aquí el cielo, completamos el cielo y ya está. ¿Sí? Voy a darle un tono más acá arriba de cobalto, un poquito más espeso, un poco más en café, solamente para darle una especie de degradé, ¿sí? De más oscuro a más claro. ¿Eh? Simplemente eso. Obviamente que si ustedes tienen un trapo encima, le pueden sacar humedad al pincel. Yo esto a veces lo hago cuando está muy cargado de agua, hago así, le saco y trabajo con la gota. O sea, voy arrastrando la gota, llevándola hasta el terreno más donde se apoya, y después remuevo con un pincel, eh, que ya sería un pincel en seco, saco la gota, ¿no? Obviamente. Entonces acá remuevo la gota para llevármela al trapo, secar el pincel y listo. ¿Sí? Le sacamos la gota, para que no se acumule y no quede mal. ¿Eh? Ahí está. Bien, hasta acá es síntesis. Porque ¿qué quiero yo? Es con dos o tres pasadas de color tratar de entender un elemento, o sea, sugerir la casa, no dibujar una casa hiperrealística y que sea realmente impresionista, ¿sí? Por lo tanto, ahora voy a agarrar el mismo pincel de arte, pero para agarrar un poco de pasto. Entonces, para el azul cobalto, una forma de tener un verde del pasto es con amarillo ocre o algún amarillo. Le hago pincel, busco, busco amarillo ocre y lo mezclo. Trato de hacer un verde bonito, ¿eh? Un amarillo que es un verde medio yerba, no es un amarillo potente, perdón, un verde potente, que es un verde, ¿sí? Medio yerba, medio mate, y con ese pintamos toda esta zona, ¿sí? Y vamos a ir metiéndonos hasta la línea de horizonte. Entonces, pintamos todo esto, dejamos blanco la galería, porque es media blanca o color más colorada, y pinto, ¿eh? Si se viene el cielo, que se venga. Dejen que la acuarela actúe también, que se exprese de alguna manera. Después
vemos qué hacemos si tenemos que aclarar algunas zonas, pero yo a veces dejo que penetre un poco, ¿eh? Bien, aparte que la zona que está posterior es siempre más fría, entonces los pastos se van alejando y se van enfriando también, entonces convendría que sí se mezclen. Bien, acá tengo ya hecho el pasto. Ahora, con esta consistencia que siguen siendo té, me falta darle un tono muy liviano a la casa. Y acá es clave, que el techo sea realmente un tono claro, que no sea un tono potente porque mataríamos la luz del techo. El sol, si analizamos bien, y esto es algo que no lo dije al principio, pero lo digo ahora, si analizamos la luz solar, ataca de derecha a izquierda, o sea, arroja sombra a la izquierda, pero la zona de la derecha contiene y recibe mucha luz. Por lo tanto, si el naranja del techo es muy cargado, ojo acá, si es café, van a arruinar el efecto solar, el efecto de la luz. Tiene que ser también té y un naranja muy suave, muy suave. Entonces, cambio pincel, lo que voy a hacer es secar con secador ahora para que no se me caiga el cobalto al techo. Voy a secar. Muy bien, continúo. Entonces, mezclamos para hacer la mezcla del pasto, utilicé el mismo cobalto con el amarillo ocre, con más amarillo ocre que cobalto, para lograr un verde más, con más fulgor. Ahora voy a buscar el naranja. El naranja, cambio de pincel. Voy a utilizar un Skoda 14 para que pincel mediano, zonas medianas, ¿verdad? Entonces, lo que busco es con el rojo de cadmio, un rojo de cadmio, que tengo, acá les muestro. Tengo algunos rojos distintos, este es un rojo carmín, este es cadmio. Bueno, con el cadmio lograr un naranja, ¿sí? O sea, pongo acá el cadmio, ¿eh? Ahora de vuelta. Pongo el cadmio y voy a mezclarlo con amarillo ocre, que podríamos formar rojo más amarillo de naranja. Entonces, con este naranja, pero bien aguado, tiene que ser té, ¿eh? Un poco más de agua. Ahí está, ahí puede andar, ¿sí? Se me opacó un poquito, ahí pongo un poquito más de rojo, bien, y un poquito más de amarillo. Ahora puede andar. Este sería un naranja bien suave, ¿eh? Con este naranja suave, ven, pinto y es translúcido, es bastante, está en una consistencia muy translúcida. Les voy a decir algo que es una opinión mía, ¿no? Prefiero que con las mezclas se pasen de cantidad a que me hagan poca cantidad. Siempre conviene pasarse, ¿sí? Y que no les quede, obviamente, zonas secas. Tienen que tener en la primera capa realmente hacerlo de una sola pasada y que quede lo más translúcido posible. Si ustedes hacen poquito, tienen que volver a hacer mezcla, ya se está secando la acuarela, entonces después le van a quedar los bordes cortantes. Entonces siempre conviene que les sobre a que les falte. ¿Mm? Es un consejo. Para también de a poco ir manejando la cantidad de agua. ¿Eh? Bien, ya tengo todo esto hecho. Ahora vamos a trabajar, mientras se seca el techo naturalmente, podemos trabajar la zona de la sombra. Para la sombra, lo que voy a utilizar es azul ultramar, un poquito de ultramar. Vamos a empezar a mezclar colores de sombra, ¿sí? Azul ultramar con algún color cálido. Puede llegar a ser estos naranjas que teníamos antes. Ultramar con estos naranjas me da una especie de sepia, ¿sí? Un poco más de ultramar. Tenemos que hacer un color realmente potente, oscuro, ¿sí? Para lograr establecer
esa sombra que del lado de la derecha es más liviana y del lado de la izquierda es muy potente, ¿se entiende? O sea, hay una diferencia. Incluso hay diferencia de temperaturas dentro de la misma sombra. Por lo tanto, quizás hagamos algo más cálido y acá más frío. Entonces, ahora voy a empezar con un tono, diría yo, cálido de temperatura. Al mismo color, ahora le agregué un poco de rojo de cadmio. Voy a calentar la sombra, ¿sí? De a poquito. Podría ser con cieno tostado también, ¿sí? Pero con este color puede andar bien. Y armamos una sombra cálida, cercana a la luz solar. Dejo una línea blanquita para el tejado, que puede ser hacer luz. Y trabajo este tono cálido de la sombra, ¿sí? Tonos cálidos. Incluso acá abajo con un naranjita, miren lo voy a hacer acá, es con un naranja, es darle un poco de más tono anaranjado, más luz, más lumínico, más cálido, y fundirlo con estos oscuros. Esto es un truco, hacer sombras que sean dinámicas, que no sean sombras de un solo color, o todo violeta, o todo azul, ni hablar si hacemos gris o negro marfil. Está prohibido hacer sombras con gris o negro marfil, porque las sombras en acuarelas no son hechos con esos pigmentos. He visto que muchas veces se hacen sombras porque evidentemente todavía están aprendiendo, con gris, agregándole gris de paint o bien negro marfil, lo que termina pasando es que se ensucia la sombra. Entonces no recomiendo que eso pase, ¿sí? Siempre con colores que sean mezclas armónicas entre los complementarios. Por ejemplo, un color complementario que se mezcla con el otro, en el caso del color naranja y el azul, naranja y azul pueden vibrar juntos para una sombra porque tanto uno como otro son complementarios. Entonces ahí podría andar muy bien. Entonces, lo que hago es con más ultramar, empiezo a enfriar la sombra y como el ultramar y el naranja son bastante buenos juntos, pues son complementarios, puedo aumentar un poco más de azul en las zonas más de mayor cantidad de sombra para después ir aflojando hacia abajo, ¿sí? Entonces, ven cómo voy trabajando la sombra interna, no es un color solito, son varios colores. Para que no tenga tanta carga de agua al pincel, yo le saco un poco y trabajo con la gota que me queda. ¿Eh? Y lo fundo con los colores oscuros que preparé de este lado. ¿Eh? Y lo que hago es tirar la proyección de sombra para el otro lado. O sea, aprovecho y trato de armar una sombra que nace cálida para después ser un poco más fría. Que es el ángulo o un ángulo más o menos de la casa, ¿sí? No hace falta que sea un ángulo perfecto, milimétrico, pero más o menos. Yo a veces le hago piquitos de luces, como que son escalones o algunas cositas que emiten también sombras, ¿no? Otras cosas, otros elementos. Ahí hago un escalón. Bien, acá tenemos que unirlo con en la zona, con un poquito más cálido. El parante tiene una sombra, lo uno, ya empiezo a conectar, conecto las sombras, ¿ven? Esta sombra también se tiene que conectar acá. O sea, acá armo las sombras, después hacemos la conexión. Armo las sombras cada vez más suaves, cálidas, ¿sí? Hasta el fondo. Y lo que hago es armar la zona debajo del techo. Esta zona es más intensa, hay como una especie de gran sombra del tejado, que arma el tejado, conectándola de los palos, ¿eh? Ahí va. Con esto, más o menos ya lo que tenemos que hacer es pintar el tejado del otro lado, que lo tengo muy... Voy a dejar esta parte una leve línea de luz, pero prácticamente también está casi en sombra esa zona del tejado. Y ven cómo la luz va apareciendo de a poco y ahora vamos a tender a tirar la sombra para este lado, o sea que necesito un poco de calidez también. Entonces agarro los cálidos, ¿sí? Agarro estos cálidos y empiezo a fundir las líneas, continuando la conexión, ¿sí? Continuando esta gran conexión de sombras. ¿Ven? Dejo el palo blanco porque así le doy luz. Este se llama efecto negativo, donde por la sombra construyo la luz, efecto negativo. ¿Eh? Dejo alguna línea de luz debajo del tejado, que son otras luces, y empiezo a darle potencia, y lo que se da acá es el efecto, lo que se llama efecto veladura, ¿no? Acá se dio también.
y acá se va a seguir notando. El efecto veladura es cuando se secó un color y voy a aplicar otro y emerge el color que estaba primero hacia afuera. Entonces, está un poco en combinación con el cobalto del cielo y también eso genera una especie de armonía entre colores, por decirlo así. ¿Eh? Hasta llegar a la zona más distal, ¿sí? Más distante, que es este, de la casa. Sí, acaso sin querer le pinté el pasto, pero bueno, ahora lo voy a sacar. Ahí sin darme cuenta, pinté el pasto y era el borde, era pared de la casa. Yo no me di cuenta y pasé de largo. Así que a veces me pasa que no veo bien, pero no pasa nada. Con agua limpia, acá lo que puedo hacer es un lifting, ¿sí? Con agua limpia le saco y ya está, se remueve. O sea, mientras ustedes están en la consistencia T, pueden hacer estos lifting y se recupera bastante el blanco papel, bastante. ¿Sí? El tema es cuando ya es tarde, cuando ya estamos en crema ahí, hacer un lifting en crema cuesta más, a veces sale bien, pero no lo recomiendo, ¿sí? ¿Qué falta hacerle a esto? Bueno, detalles finales. Es, con un poquito más de colorado a estas sombras, voy a hacer una especie de color rojizo ladrillo profundo, como si fuera una teja, un poco de cina tostado, un poquito de cina tostado que es medio marrón, un poquito de ultramar también. O sea, voy a darle un poco más de impacto a esta sombra, a este color sombra de rojo. ¿Y qué voy a hacer con esto? Aprovechar y conectar las sombras y darle una especie de, de ruptura en algunas partes de los tejados, ¿sí? Como huecos y cosas que le pueden dar belleza, ¿sí? Pero todavía está medio húmedo esto, ¿ven? Que se me expandió. Voy a esperar un poco. Está muy húmedo. Pensé que se había secado, entonces voy a esperar, ¿eh? Voy a esperar un poquito. No pasa nada. Voy a secar con secador. Si me queda la gota, lo que puedo hacer yo a veces con el tablón cuando tengo mucha gota ahí, ¿sí? Es o remuevo con el pincel o giro el tablón en sentido contrario y trato de llevar la gota para otro lado. Esto también es parte de la acuarela y es también un poco aprovechar la gravedad, ¿no? Que ofrece la tabla, el desprenderlo, ¿sí? Entonces, la idea es que también ayuda a la mezcla de los pigmentos, ¿no? Se mezclan mejor. Bien. Lo que voy a hacer es secar. Secamos con secador. Muy bien, continuamos. Ahora sí, se secó y puedo trabajar más con pincel liner para unos toques que son de arreglitos que yo a veces le hago. Entonces lo que quiero buscar acá con esto es simplemente es un poco más de gracia, de que parezcan tejados, que están rotos. Y esto también le da mucho más belleza, ¿no? Hacer todo lisito, que te quede todo un territorio liso, tampoco está tan bueno. Entonces, a veces hay que arriesgarse un poco y generar alguna cosa que me cambie un poco el aspecto de lo que estoy construyendo, de la casa. ¿M? Cosas rotas, o sea, liñitas más finitas una al lado de la otra. ¿Eh? Todo esto arma un poco la belleza de nuestra casa. ¿Eh? Podemos tirar con el dedo. Yo uso mucho la mano para escribir colores. ¿Eh? Y de alguna manera se entiende que lo que se busca son mínimos detalles y no un hiperrealismo. Que no es que hago todo el tejado completo. ¿Eh? No, para nada. Algunos más intensos que otros, hasta llegar al final. Y de ahí hacemos también
algunas líneas más profundas, que son de este lado, media discontinua, o sea, no lo hago todo unido, sino que la armo desprolija. Usen la desprolijidad de forma inteligente. La casa no es una casa nueva, es una casa viejita. Si lo hacen muy derecho, esa cosa derecha que ustedes hacen, esa línea profundamente derecha, que no le pasa nada, que no le pasa nada distinto, se vuelve aburrido de ver. Entonces, es muy obvia, hay que romper la línea de alguna manera o hacer que se vea distinta. Lo mismo acá, ¿eh? Y lo que yo a veces hago es armar efectos de raspado. ¿Qué significa? Que con un poco más de elemento seco, esto está bastante húmedo, pero lo que puedo hacer es sacarle el pincel y tirar una especie como de óxido hacia abajo, como si fueran chorreadas de óxido de la casa. Entonces acá, con el dedo, armamos una especie de textura, ¿sí? Para que se vea más realístico, aunque no quiero la hiperrealidad, ¿sí? Es simplemente el efecto de viejito, de sucio, de como que el tiempo le está pasando, nada más que dar sensaciones, ¿eh? ¿Bien? En algunas paredes esto viene bárbaro, esta zona, acá hay más oscuridad, esta zona. Lo que voy a hacer es un poco más espeso. Esto lo voy a hacer más espeso, con más ultramar, un poco más oscuro. Acá voy a hacer una oscuridad bastante fuerte, más ¿sabe? Con una tendencia media violácea, porque le quiero dar más impacto de este ángulo, ¿sí? Entonces ahí podemos trabajar un poco con cierta carga de oscuridad para también que la luz tome mejor cuerpo, ¿eh? Hay ángulos que son más oscuros. Las mismas ventanas. Las ventanas yo hago nada más que como una especie de mancha, de mancha sugerente acá. ¿Eh? La misma la puerta y la otra ventanita. Cada elemento va perdiendo igualmente contraste, porque miren que cada elemento se va alejando, es más suave, menos pigmento. Entonces saco un poquito con servilleta y la otra ventana va a tener que estar más clara. ¿Sí? Tengo que armar un color un poquito más claro, no tan, no tan así. Con un poco de cine tostado, a ver, con cine tostado puede ser un marrón más claro. Ahí va. Ahí. Bien. Y de esa manera, es más, podemos estirar un poco para abajo con el dedo. Y acá lo mismo. Esta ventana no se le va a ver mucho el tema acá. Entonces, tiramos con el dedo para abajo, que se pierdan los bordes de abajo. O sea, los bordes de abajo se tienen que perder con lo demás. ¿Se puede hacer mucho más? Sí, se puede hacer mucho más. Esta le voy a dar más sombra. Esta. Un poquito más. Acá también es como que el tejado mismo le da sombra acá arriba. Hay sombras. Y lo que podemos hacer es una tranquera, de repente. O sea, acá le podemos inventar cosas, che. Inclinando los palos también. O sea, nunca hagan palos tan derechos, algunos sí, otros no, pero traten de variar el criterio. ¿Mm? Bien. Y de esa manera vamos logrando impacto. ¿Sí? Hay pinceladas en seco que podemos lograr con el pigmento más, por ejemplo, con siena tostado, que yo acá tenía de otras acuarelas, bastante espeso. Miren que esto ya es crema. Podemos hacer algunas pinceladas en seco. Entonces, cuando pasamos a la consistencia crema, que es más pigmento, menos agua, es cuando ya ustedes ven que no traslada, no hay movimiento en la paleta del agua, o sea, no se chorrea el pigmento. Entonces, ahí es momento de usar la mezcla en seco. Lo que hago es apoyar el trapo, sacarle un poco el excedente y tirar ¿eh? Alguna pincelada, un rastrón en seco, pincelada en seco, alguna también acá arriba, podríamos hacer con más colorado, a ver, un poquito colorado, o sea, alguna en seco acá arriba, lo mismo, saco con el trapo, saco ahí y tiro tejados rotos, algunos más, un poco más intensos, ¿eh? Y vamos creando ambiente. Algunos acá, ¿sí? Sin mucho detalle, un poquito nada más, y más o menos terminando de completar toda esta serie. Acá el piso de la galería se va a ver un poco más, no tan
con un poquito más de agua, no tan blanco el piso, porque tiene menos, hay más luz en esta cara que en esta, entonces le voy a dar un tono naranjita suave, muy suave, con rojo y un poco los amarillos que tenía antes, acá, al suelo, muy suave, ¿para qué? Para separar la pared del suelo de la galería, ¿eh? Y muy bien, y ahí tenemos todo, y ahí tenemos todo. O sea, la casa cobra vida a través de la unión de las sombras, sin detalle, tiene mucho más sentido que el hiperdetalle. Perderíamos la casa por una cuestión de volverla pesada, con detalles que no tendrían sentido trabajar, ¿sí? Pero con muy poquito se puede hacer mucho. Acá me olvidé de la chimenea. Listo, ahí está la chimenea. Bien, y la idea es esa, es que con poco hagamos mucho, ¿sí? Lo que me restaría hacer es secar, ¿sí? Y terminar la obra. Así que bueno, en este caso fue un ejercicio que si ven el paso a paso, de manera muy fácil van a poder llegar a construir cosas tridimensionales con un muy buen feeling y una muy buena luz, ¿sí? Hay muchos efectos más que se pueden hacer, salpicados, yo no los hice hoy, no hice raspado con servilleta para lograr atravesar elementos con rayos de luz. Después se los voy a aplicar, pero en principio con una pincelada fácil, simple y de consistencias té, café y crema, de la consistencia que usamos hoy, y no la manteca que es del tubo no la usamos, pero con estas consistencias hemos llegado a armar la casa. Calculen que fueron 3 a 4 lavados de color, 3 4 secadas y nada más. ¿Sí? Gracias por verla.